Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta a personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género ni origen. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los ENSIS hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes, enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite, esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón porque nos esperan turbulencias. Esto es Réplica Internacional. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. El espacio que hoy nos acoge es un símbolo a la altura de lo que representa nuestro invitado en el mundo del freestyle. Grandeza, energía, pasión, constancia y estilo. Apodado como el Diablo y estandarte del freestyle habiendo conseguido llevarlo a otro nivel. Es para mí un enorme placer dar paso en Réplica Internacional al único e inigualable Mau el Asesino. Hay un diablo improvisando aquí en la catedral, encima de la instrumental, escupiendo free real. Esto es algo fuera de lo normal y también andamos fuera de la capital con técnica del mal, épicas batallas de rap, esquizofrénica forma aquí en lo mental. Ey, patética, no vengas para acá porque estamos en Réplica Internacional. Yo, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué dice, brother? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí, Oye, aguardando tu llegada. Ya veo, qué alegría, tío, tenerte en Réplica por fin, tío. Por fin, ya estamos Parece aquí mentira. después de tantos programas. La quinta temporada, tío. Eso, campeón. Me hace mucha ilusión, bro. Por eso te traje ¿verdad? un pequeño regalo, campeón, con esta ocasión. ¿Sí? Sí, campeón, de Vale, mí para eso es ti. mejor. Vale, a ver, ¿qué cámara se tiene que enfocar esto? El mejor maldito peluche que se ha cosido, vale. ¿Qué Para será? que- ¿Unas zapatillas, no? Sí, es una licuadora, campeón. A ver. ¡No te puedo! No, esto es increíble. Por favor. Chavales, ¿dónde está que se vea esto bien? No, es increíble. Y además, Y apriétale la panza, campeón. ¡no! ¡Toma! Sí, campeón. Y No. habla. No, es impresionante. Aquí, chavales, el maldito mejor Mira, aquí está peluche la- que se ha cosido. Y estamos igual de cejones, mira, ¿para qué? Sí. Ese es el sello de garantía, mira. A lo Anthony Davis. ¿Eres un farsante, carnal? No. Nada, es que este es calvo, yo sí tengo pelo. Aunque la gente no lo crea, yo tengo Sí pelo. hay pelo. Sí hay. Oye, mis amigos de producción, que voy a dar este gran regalo, muchísimas gracias, Mau. De nada, campeón. Eres el mejor. ¿Cómo se nota que ya eres un tío con detalle, con saber estar? Han pasado por este programa 150 raperos. ¿Alguno me ha traído un regalo? No, has tenido que venir tú. Campeón. Es que está claro. Ya Oye, somos señores, ya somos señores. Claro, Ya. bro. Oye, hablando de señores, te voy a contar una historia de otro señor. A ver. Mira dónde estamos, brother. Esto es una catedral, pero no es una catedral al uso. No está terminada, digamos. No, y tú dirás, ¿por qué? ¿Porque lleva lío? Claro que lleva lío, teniendo en cuenta que esto lo ha hecho literalmente, brother, una sola persona, ¿vale? Es un señor que se llama Justo, que todavía vive hoy en día, Justo tiene, justo ahora... Justo ahora. Barras. Sí. Justo ahora. Barras. Tiene 95 años y él empezó a hacer esta catedral hace 65 años porque tuvo una visión de la Virgen A que los la Virgen... 30, digamos. O sea que Ajá. podríamos empezar a construir una catedral ahora Brother, mismo que nunca es nosotros. tarde. Ok. ¿Hacemos una catedral, hermano? ¿Por qué no? Sí. Si ya De hicimos un movimiento del freestyle. Claro. Y mira, y él con sus manos hizo esto y me mola justo que digas eso porque, joder, al final como
tío, las ganas y la energía de crear algo desde la nada y tú mismo lo has dicho. Hicimos un movimiento del freestyle. Cuando miras atrás y ves la catedral que has creado tú, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? Pues me doy cuenta de lo que puede hacer una persona con dedicación, con compasión, con una misión en la vida. Tú a mí en mi vida me has ayudado mucho porque conociendo tu plano personal y conociendo tu plano profesional es como, mira las cosas que consigue y no para de conseguir, no para de conseguir cosas. Tú me contaste a mí una historia, creo que fue en Panamericana, de cómo empezó digamos, a engrasarse el mecanismo de lo que después fue tu carrera, que creo que fue en Colombia. Ajá. Pero lo previo a Colombia, que tú tenías un coche y tuviste que... Quiero que lo cuentes tú porque me Sí, parece claro. súper bonito. No, pues estuvimos en 2012. Yo pertenecía al crew MS4 junto con mi compañero Jack. Un saludo para el Jack. Y en ese reality show que estábamos participando, te daban de premio un coche, pero tenías que ir 3 meses a competir, ¿sabes? Era un reality show cada semana, estar ahí, estar ahí. Y bueno, afortunadamente él y yo hicimos un acuerdo en el que teníamos el trato de que el que ganara vendía el coche y repartía el coche a nuestro crew. Si yo perdía en la primera ronda de todo el reality y Jack ganaba, vendíamos. Y al revés, si él perdía y yo ganaba, vendíamos. Afortunadamente llegamos los dos a la final, entonces pues ya estaba. Cuando llegamos a la final ya estaba. Le dieron la batalla a Jack en ese momento y vendimos el coche. Él se fue para Perú, yo me fui para Colombia y pues ahí ya después pasó todo lo demás. Y pasó el resto. Cuéntame lo que te pasó en el aeropuerto, con un tío con un reloj. Claro, esa es muy buena. Eso fue ya de regreso, ya después de haber ganado la batalla. Y entonces cuando venía de regreso en el avión, yo llegué con mi micrófono, mi trofeo, y llegué y lo metí al portaequipaje. Y había un man ahí sentado junto a mí con una computadora. Y me dijo, ¿ese es un premio de música? Y le dije, sí, claro, es de batallas de rap, de freestyle. Me dijo, ¿eres rapero? Enséñame algo. Y yo saqué la cámara y le enseñé las batallas. Así, como 3 batallas le enseñé, así lo mejor. Y el man dijo, yo soy productor. Yo he trabajado con Romeo Santos, he trabajado en discos de Eminem, he trabajado con Drake, he trabajado con mucha gente. Y te felicito. Te doy este reloj. Y se quitó un Michael Kors de esos así de 500 euros y me lo dio, así. Y yo me quedé así como que, se lo acepto, capaz que al bajar del avión me dice que se lo robé. ¿No? Claro. Y me dijo, no, quédatelo, pero ese no lo vendas, porque le conté la historia del coche. Me dijo, este no lo vendas, este quédatelo. Y ahí lo tengo todavía. Ahí. Qué bonito, A veces tío. me lo pongo en eventos importantes. Oye, y teniendo en cuenta, a ver, mundialmente, pero sobre todo en Latinoamérica y en... Bueno, sí, o sea, en Latinoamérica creo que eres el héroe indiscutible y pasarán los años, yo no creo que llegue nadie igual, en verdad, o a lo mejor sí dentro de 20 años, pero en México concretamente, pues creo que eres una insignia, o sea, yo he estado contigo en México 1000 veces y es como estar con Justin Bieber, o sea, es espectacular. Sí. Y, joder, ¿te sientes responsable en parte de toda esa gran escuela de raperos que están llegando? Pues no que me sienta responsable, ¿no? Yo me siento más bien orgulloso de que ellos me consideren parte de su influencia. No es tanto como que yo me sienta como que, por mí están ahí, sino Claro. me da gusto que ellos me digan, yo te escuché y me inspiré, ¿sabes? Eso es algo que me llena de orgullo, más que me llene de soberbia o de... ¿Me entiendes? No sé si me explico. Sí. Es muy diferente el decir, yo lo ayudé y me siento muy bien de ver a dónde llegó, Qué guay. a decir, yo te ayudé, sin mí no estarías donde estás, ¿sabes? Ok. Creo que habla mucho de las personas ese tipo de pensamiento. Vale, ¿cómo llegas a eso? Porque yo sé que tú ahora llevas un par de años un poquito más relajado, que ahora Sí. te haré una pregunta sobre eso, pero en tu momento álgido, cuando estabas enfermísimo con el freestyle, ¿cómo era? ¿Tenías una rutina de entrenamiento? ¿No? ¿Cómo era? No tenía una rutina de entrenamiento, tenía entrenamientos. Ah, ok. Tenía ok. ejercicios, el tema de los múltiplos sobre todo. A mí me gusta mucho saber qué rima con todas las palabras, Ok. ¿sabes? O sea, que te pusieran, no sé, asma, ¿sabes? Que no es una palabra fácil y buscarle todo el Asma, fantasma, fantasma, ectoplasma, claro. bla, 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 sí. y no hay tantas, ¿sabes? Entonces, Claro. después buscar las asonantes más parecidas, rasga, ¿me entiendes? Farsa, Claro. o sea, que no entran como en la consonante fuerte, Sí. como con la T, como Sí. con la P, como con la K. O sea, ya me estoy yendo muy técnico. Me gusta el pero me refiero a que busco mucho la similitud en las asonancias Ok. y la perfección en las consonantes.
Entonces eso es parte de mi entrenamiento real. Yo hacía con Chuti, tío, un ejercicio que se lo inventó él, evidentemente, a mí no me da la cabeza para esas cosas, que básicamente él, por ejemplo, me decía una palabra y me daba 2 minutos de tiempo, que 2 minutos en verdad es mucho, todo esto sin instrumental y sin nada, ¿vale? Por ejemplo, me decía ambulancia y yo tenía que en tirarme 2 minutos sin parar diciendo ambulancia, medicina, médico, camilla, cruz, roja, sirena, carretera, ¿sabes? Como para... Sí. no sé cómo se llama, campo semántico. Sí, campo semántico. Sí, no, sí, pero medio relativo, ¿sabes? Como para poder enganchar una Campo cosa con la semántico otra. rapero. Campo semántico De que hablas rapper. sirena y luego te vas al mar. Eso luego, es, claro, sirena, vacilando. sirena, mar, martirio, ¿sabes? Sí. Cosas así, en verdad, Sí. como para abrir un poco la mente. Oye, FMS 2020, de repente el gran anuncio de la gran retirada que... A ver, a mí por lo que tú me contaste no era una gran retirada, era como... Pues por lo que te conté a ti, por lo que conté en todas las entrevistas Claro. y por todo lo que publiqué. Voy a dormir un rato, ¿no? Sí, No claro. voy a- Ahorita vengo. y Ahí de les rep- encargo, ¿no? Ahorita regreso. Claro, claro. sí. Y de repente ese escenario de Perú en el que te tiraron flores, que yo decía, a ver, es bonito, le están tirando Claro. flores. Pues sí, o sea, yo dije, voy a volver ahora, no sé si voy a competir en Red Bull, no sé si voy a volver el otro año, ¿sabes? O sea, era como que la gente me acusa a mí de que yo hice todo eso para conmover y la verdad que yo nada más dije, ahorita vengo, pues. Los que hicieron todo eso fue el público, la organización, Sí, tío. todos los medios, todos los youtubers y pues no sé, a mí me molestó un poco el tema de que yo anunciara mis fechas que seguían y como que, no, que ya te habías retirado, Ya, y dices, tío. pues pon atención entonces, o sea, Lee yo no tengo la bien. culpa de que estés tonto, ¿me entiendes? Claro, O sea, claro. Entonces, te ha servido un poco, supongo que para desconectar, para reconectar también contigo mismo, porque yo te veo últimamente, no solo ahora después del retiro, sino un poquito antes del retiro, siento que te lo pasas mejor, porque yo recuerdo hace unos años, bro, que tú en las batallas con cara de malo todo el rato, enfadado, en los camerinos, bro, era un poco gilipollas, así como enfadado todo el rato, fumando, sí, carnal, todo bien, y yo, bueno, a ver, chico, a ver. Y ahora yo en el escenario, tío, incluso ya te veo como distendido, Claro. le celebras la rima al otro, es como... Sí, es que es la madurez, yo siento un poco. Al principio, pues todos estábamos peleando por lo mismo, ¿sabes? O sea, no había una ventaja de alguien que llevara, dijeras, 10 títulos, llevara 5 Claro. títulos. Entonces, para mí era una forma de competir. O sea, era una forma de competir más allá de las rimas. El hecho de imponer, ¿sabes? Yo como me gusta mucho el básquetbol, en el básquetbol el trash talk, el hablar basura, Claro. es de ley, ¿sabes? Entonces, para mí es como ese rollo, ¿sabes? Como cuando les digo, ¿estás seguro que quieres hacer la batalla? Todavía te puedes ir, ¿sabes? El pesaje, el pesaje. Todavía cuando... Todavía creo que en la AA le dije al Force, se acercó así y le dije, ¿estás seguro que quieres seguir, campeón? No eres tan malo, Así, tío, y ya, Alforce. y ya se quedó así como que no me dijo nada. Yo también tengo que decir que yo he cambiado eso también. Sí, pues ya sí, me sí. siento un poco mal, es como, no, mira, ya somos mayores. Pero no sé si te acuerdas, en Perú, no sé ni qué rapero era, no sé de qué país era, que estaba en el hall del hotel, hermano, y estaba el chaval con su móvil, tranquilo, que no se estaba metiendo con nadie, y yo me acerqué y le hice así. Y miró, hermano, y le dije, bro, tú no vas a ganar, tú has venido a pasártelo bien. ¿Te lo estás pasando bien? Y él, no, pero es que no, ¿te lo estás pasando bien? Ya está. Ya es así, ¿sabes? Sí, No, sí. no podemos ser tan a mí la malos. que me encanta es la de cuando ya estamos ahí atrás del escenario y llegar. Uy, ya estoy bien nervioso, nos va a ver un montón de gente, ¿sí sabían? Esa a mí me encanta. Esa te he visto hacerla. Esa me encanta. Bueno, chicos, el Mau, pues lo voy a contar yo, tío, es que es un cabrón. Se va para los chavales y empieza, bueno, chicos, disfruten del momento, les va a ver un montón de gente. ¿Cuántas hay? 20.000, 20.000, 20.000 ahí y tal, ¿sabes? Y los chavales ya con la mandíbula. A mí me encanta llegar y decirle, oye, ¿sabías que te va a estar viendo en tu casa? No. Te va a estar viendo tus papás, te va a estar viendo tus amigos, te va a estar viendo la gente que le caes mal. No. Imagínate que la cagues. Así, esa a mí me encanta, campeón. Brother, el freestyle es un movimiento que, pues eso, relativamente nuevo en su creación. Tú eres de los grandes albañiles del freestyle. Hay ciertos huecos que todavía no se han ocupado, porque ni siquiera sabemos que existen. ¿Cómo termina la carrera del freestyler o cómo continúa la carrera del freestyler, más allá de lo competitivo? Yo ahorita, fíjate que me estoy viendo como... ¿Has visto cuando un jugador que ataca el aro todo el tiempo, después empieza a tirar un poquito de lejos y empieza a hacer un poco de
de bandejas más calmadas, empieza a mover el balón. Yo me empiezo ya a ver más así, más que el que va a atacar el aro y a reventar, ya me empiezo a ver un poco más estratégico, me empiezo a ver un poco más, saber mis movimientos, saber mis negocios, ¿sabes? Claro. Ya estoy llevándome atrás del escenario, ¿sabes? Ya estoy yendo atrás del escenario a meterme en otro tipo de cosas. Junto contigo, por ejemplo, junto con Chuti, junto con varios, pues somos, digamos, gente que es como embajadora del freestyle involuntariamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver esos papeles, ¿sabes? De mentores, de embajadores, de entrenadores, ¿sabes? Como de director técnico, incluso de comentaristas, ¿no? Porque ya ves que comenta cualquiera que quiere comentar, comenta. Entonces, qué mejor que comente un especialista, como en el fútbol, como en el básquetbol. Yo creo que son así como tiene que ir evolucionando la carrera de un freestyler. Tú eres infinitamente mejor de lo que yo voy a ser nunca, ¿sabes? Y yo lo pienso de verdad, honestamente, entonces me da igual. Pero yo creo que yo muchas veces te he tomado a ti la medida en las batallas, siendo tú mucho mejor que yo, honestamente. Y tú muchas veces me has dicho que yo sé descolocarte a ti, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para descolocar a asesinos en una batalla? Yo creo que es más que nada una percepción de fuera. El tema de que tú logras proyectar que estás ganando, ¿sabes? O sea, tú logras hacer que todo parezca, no estoy diciendo que no ganes, pero logras proyectar que eso se vea, ¿sabes? Que tú estás encima de la batalla. Y yo creo que tú lo haces con, por ejemplo, pues con tu puesta en escena, por ejemplo, pues el tirar una rima y hacerle... O sea, El torero. Voltear a ver a todos como diciendo, ven, dije una buena, ¿no? Entonces Claro. todos es como que, oh, sí, ¿sabes? Entonces yo tiro mi rima y me voy por allá y es como que, ah, ok, ¿me entiendes? O sea, Ok. creo que por ahí va. Porque en esta última internacional tuvo parejo, pero a percepción se veía que tú ganabas. O sea, todo el rato se vio como que, Scone está por encima, ¿sabes? Claro. Pero creo que es mucho el proyectar y eso es muy importante en una batalla. Mucha gente se queja de que no, es que se gana con... No, pero es que proyectar una batalla y hacer que la gente te vea como ganador, eso es una parte muy importante de una batalla de freestyle. Vamos Ok, a hacer un ok. reto de... No de desconcentrarnos, pero mira, tú eres un tío muy serio, pero en privado no lo eres. No, en yo verdad, no. Pero en el escenario sí. Entonces, Sí, sí, sí. vamos a tirarnos un minuto cada uno, ¿vale? Ya. Y esto es un si te ríes, pierdes. Vale. Tú tienes que intentar en tu minuto hacerme a mí reír. Puta madre, ¿cómo voy a hacer reír si tú vas a hacer reír cada vez diciéndome hola, campeón? Pero hola, tío, que ya me Claro. estoy riendo, campeón. Entonces tenemos que aguantar full. Vale, Entonces, te lo tiro yo a ti primero el minuto si Vale, quieres. vale, vale. Luego me lo tiras tú a mí. ya. Para que me dé una idea también, una referencia de por dónde ir. Bueno, yo estoy ahora Vale, fuerísima, pero bueno. Ya, ya. Me lo ponen en 3, 2, 1 y... Muy serio, Mau, ni un esbozo de sonrisa, ¿eh? Ok, acabo de entrar. No me han dado el 3, 2, 1 y me iba a despistar. No veas en verdad, 60 años. ¡Ay, que te viene ganas de hacer una catedral! Porque tú imagínate despertarte por la mañana y decir, ¿hoy qué hago? Café, campurriana, después tengo que tirarme allí toda la mañana y terminar a las 12 de la noche con la espalda doblada para que encima después la iglesia no te lo reconozca. O sea que esto en verdad no sirve a posta. Sirve como valor cultural, pero no conecta con Dios en verdad. Dios ahora mismo no sabe que esto ha pasado, porque la circular de la iglesia como que no le ha llegado. Entonces está como, bueno, sí, que está bien, pero no es un núcleo de fe. Qué cabrón, con lo que te hago reír en la habitación. Y ahora te preocupa el renglón. No esboza ni una sonrisa, si se concentra es un cabrón. Así que voy a empezar a sacar parecidos razonables que se me ocurren para sentirme culpable. Es que todo lo que se me ocurren en el free son cosas que no puedo decir por aquí. Así que voy a seguir concentrándome un rato. Me gusta mucho que muevas así los zapatos. Me gusta mucho que lo hagas. Estás como tranqui, moviendo el zapato como el conejo de Bambi. ¿Te acuerdas que se llamaba tambor y tenía como un ataque medio epiléptico que le causaba mala sensación? Que parecía que tenía clase o que el hombre invisible le golpeaba con un taser. Bueno, Mauricio, ¿por qué eres tan infeliz? ¿Qué te has traído hasta aquí? Me estoy riendo yo de lo que digo en el free. Que te follen, yo he terminado como skill, ya. Ni una puta sonrisa, ya, córtamela. No, ni una puta sonrisa, es un hijo de puta. No, es que... Ok. Es que he practicado, campeón, mi cabrón. semblante. Te toca a ti. Vale, vale. Familia, Yo soy muy serio para rapear, a ver si me sale algo gracioso por ahí, ¿eh?
En 3, 2, 1 y... Yo. Yo me estoy riendo ya, tío. Ok. Yo. Para construir una catedral, ¿cuánto tiempo era? Como 60 años, de esa manera. Pero el Force, en su papelera, en el Minecraft, se creó una ciudad entera. Entonces, y tú no te enteras. Te estás riendo y eso que fue la primera. Ahora sentirás la de veras, porque voy a hacer que veas de colores calaveras, como en el 2 de noviembre, como en México, cuando el Día de Muertos se hace siempre. Así que te aplica, mira carnal, vamos a ver cómo lo hace el Escone Comunica. Y ya lo vemos por aquí, que vamos a ver cómo es infeliz. ¿Y sabes cómo fue asesino con tu freestyle? La expresión del mismo Chuty cuando ve a la catedral. Guay, guay, pero hacía freestyle. Eso es un templo, pero dime, ¿él es el rey del doble tempo? Es lo que va a decir el Chuty cuando le enseñemos la construcción, porque él tiene mucha imaginación. Los muchachos están poniendo atención y creo que quieren ver nuestra participación. El Escone ya le hicimos que le diera risa. Hermano, yo podría haber dado una sonrisa. ¿Sabes cómo si me hubiera dado risa? Si me hubieras dicho que eso que haces tú lo improvisas. Se me salió lo serio, ¿viste? Se me salió lo competidor al Qué final. cabrón. Vale, aquí me ha ganado. Tengo que decir que me ha dado un palizón. Vamos a ir a hablar con una persona. Vale. O no sé si es una persona, depende ya de cómo se mire. O un búfalo, ¿no? O un búfalo, es que puede ser muchas cosas. Entonces, antes de ir a hablar con él, una pregunta, honestamente, bro. El mundo se rige en muchos debates, pero uno de los debates que gobierna el planeta Tierra es Chuty y asesino. Dímelo tú. ¿Tú eres mejor que Chuty? Uf, es que esa es No, una pregunta bro, muy no, a fuerte, ver, no, campeón. bro, ¿es sí o no? ¿Quién es mejor, Chuty o asesino? No empieces. Uf. Es que... Es que depende de qué hables, campeón. Bro, peínate, hermano, a ver, ¿quién es mejor, Chuty Es o que yo asesino? respeto mucho a Sergio, campeón. Claro que lo respeta, cabrón, pero pilla el contexto. No, es que no creo que se pueda contestar así. Más que le preguntes al protagonista, no creo que es como Brother, mucho... Yo le pregunto a Sergio esto y no hay ninguna posibilidad que no me diga, pues no lo sabes ya. O sea, a ver, Claro, es que, o sea, todos lo saben, por eso no hay que preguntarlo, pues. ¿me entiendes? esa, O sea, vale, por ahí va. es como que, pues, no sé, güey, yo qué te puedo decir, ¿sabes? ¿Y qué es lo que saben? Todo el mundo lo sabe. Vamos a hablar con Así, él. así lo dejamos más fácil. Vamos a hablar con Vamos él, a preguntarle al B. A ver, Vamos ¿qué a estás preguntarle. diciendo, hijo del...? A ver, ya que eres tan bien vergas, puto. Ya sea Chuty o sea asesino, lo que está claro es que vamos a juntar a los dos mejores freestylers de la historia. Dios y el diablo bajo un mismo techo. Se percibe la magia en el ambiente y estoy súper ansioso por hacer a Sergio la misma pregunta que Mau no ha querido contestar. Seguramente eche un poco de leña al fuego para ver qué pasa. Réplica internacional, otra temporada de Free y por ese motivo ahora estoy aquí. Me ha dicho el Escone que si quería venir, ya llevo más temporadas que Pablo Lasso en el Madrid. En fin, por eso vengo, porque el trato es el mejor y mejor que miren y que me presten atención. ¿Han visto lo que tengo por detrás yo? Se ha abierto la puerta del cielo en la casa de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Eh? ¿Qué tal, brother? ¿Qué pasa? ¿Qué dice mi niño? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y? ¿Qué pasa? Todo bien. ¿Qué es? Pues Mira, nada, aquí estamos en ¿Qué la haces? casa. ¿Cómo nos ha acogido la casa del Señor? Gracias por invitarnos a tu casa, Chuty. Como si estuvieseis en la vuestra, ¿eh? Le habrás dado las gracias justo, ¿no? Que tú eres bastante serio para la vida. Bueno, pero hay que ser agradecido también. Hay que ser Serio y agradecido. agradecido. Ok, oye, qué guay, con sus propias manos. Te voy a contar una cosa, bro. Antes a Mau, en la entrevista esta de él y yo, le he preguntado, bro, ¿quién es mejor? ¿Tú o Chuty? ¿Y sabes lo que me has dicho? Me ha dicho, mira, el número 1 del mundo soy yo. El número 2, puedo dar la concepción de que sea yo. Y así hasta el 50. Y después estaría Chuty. En la casa del Señor me parece un poco feo decir eso, pero bueno, hay que perdonar. Hay que poner la otra mejilla. Hay que poner la otra mejilla, brother. Muy bien. Oye, ya, ¿quién es mejor? ¿Este o tú?
A ver, me sabe un poco mal porque está delante, pero bueno. El chaval tiene cosas también. El chaval tiene sabe, cosas. sabe hacerlo. Hostia, tío. Vale, ya hablando en serio, creo que los dos soy no parte de la historia del freestyle. O sea, de verdad, creo que soy como lo que cualquier persona que le guste mínimamente el freestyle o no, da igual, le va a llegar como freestyle. Como, hostia, es que el freestyle es esto y sois vosotros dos, en verdad. Dentro de que damos por hecho, ya hablando en serio, que todos son buenos, en verdad, lo pienso. Pero, o sea, creo que ya no solo nosotros, sino a lo mejor tú o otro tipo de gente que venimos de una época en la que tú no estabas aquí porque iba a ser tu trabajo, porque ibas... O sea, somos una generación que ha empezado a hacerlo porque le gusta y ha seguido haciéndolo a pesar de que, bueno, cuando hizo ese parón Red Bull, o sea, el free estaba en manos de nadie. Era como en plan, tú entras ahí, eso es como un negocio que tiene solo pérdidas. Es como en plan, si quieres pasar el tiempo, veo, si no, no. Y entonces, pues, el hacer algo que nos gusta, por lo menos en mi caso, ver cómo ha ido creciendo, a la par que he ido creciendo yo, como que me he sentido muy identificado con el free, me he sentido como que a la vez que me está formando yo, se está formando todo, y entonces eso no es como llegar a algo que ya funciona, porque claro, el que llega ahora le puede gustar mucho el free, incluso pues saldrán 1000 chavales que serán mejores que nosotros, si es que eso es así, pero bueno, al final pues todos los años el ir creciendo, el ponerte nuevas metas y bueno. ¿Tú crees, Mau, que ese derbi que representáis vosotros dos, el Chuti asesino, el asesino Chuti que todo el mundo quiere ver todo el rato, puede ser por una antítesis de roles, por una antítesis de personales, o la antítesis de roles ha venido después de que el derbi se ha creado por vuestra calidad? La verdad no tengo muy claro cómo fue que se creó esos dos polos, ¿sabes? Como el bien y el mal, ¿no? Digamos, como nos han puesto siempre. Yo creo que sí tiene que ver con nuestras diferencias, ¿no? Que cada uno es diferente, tiene la habilidad que le falta al otro, yo creo, ¿no? Yo no hago buen doble tempo, el Chuti hace buen doble tempo, yo hago, digamos, esos chispazos, el Chuti pues no hace ni madres, nada más acá, pues estira el brazo, ¿no? Así. Sí. Muy mal estirado. El Chuti es más serio, pues, el Chuti es más exacto para hacerlo. Yo soy como que, yo tengo muchos errores a la hora de rapear, pero esos errores creo que hacen como que le dan ese toque de autenticidad, ¿sabes? Como que lo hacen ver humano. Entonces como que te transmite, te identificas, como que, ¿me entiendes? Y el Chuti es mucho más exacto. Entonces como que son esos dos lados, como el cerebro, como el equilibrio que se necesita para tener una armonía. Yo represento las pasiones y Chuti representa la razón, ¿sabes? O sea, guay. Somos como eso, el noche, el día, el Dios y el diablo, ¿no? O sea, perdón que estamos aquí diciendo eso, ese pedo, ¿no? Sergio, ¿qué? Tú, o sea, dime una virtud de Mau que admires mucho como freestyler, no me vaya a decir un chaval muy simpático. No como freestyler, eso, o sea, es lo que ha dicho él y que yo he dicho varias veces que lo pienso igual, o sea, lo que admiro también, independientemente de nivel general, es de decir que es una faceta diferente a mí. O sea, es llegar a ser muy bueno en algo que no es como decir, pues ese chaval hace por lo que hago yo y lo hace también muy bien, sino de decir, yo me centro como en lo que hice, el momento más de exactitud, de ser muy técnico, de tal, y él pues tiene momentos como lo del skate, como lo de dar patas al cráneo, tal, no sé qué. Esos momentos que digo, tío, en verdad a mí me sale eso y a lo mejor hubiese dicho una frase que en verdad está guapa a tope, pero no hubiese hecho como esa frase que la escenifica de una manera que envuelve como una magia que dices, tío, qué guay, ¿sabes? Yo lo llamo así también, momentos de magia. Claro, entonces eso me mola de repente, bastante. Qué guay. Claro. Oye, como habéis enfrentado 150 millones de veces, yo quiero visionar junto con vosotros uno de esos enfrentamientos con su highlight, en plan cortito, así que ¿os mola las cámaras que tenemos y el rollo que hay? También, ¿no? Guay. Pues cuando veáis lo que voy a traer, para que veáis la batalla, vais a flipar. Ok. Aquí es donde no hay otro presupuesto, por eso no ha podido venir Trueno otra vez. Pensé que iba a salir una pantalla de aquí atrás. Sí, pero que la isla de las tentaciones Y eso. se da la vuelta al Cristo. Eso lo aprietas y sale una pantalla de aquí, ¿no? Esto es la isla de las tentaciones, La ven, que isla hay de las imágenes para ti. improvisaciones. Hay imágenes para ti, bro. Me habla de las competiciones, si los mexicanos te ponen en tacones, si de mi país le ganó Johnny Beltrán, ¿qué te esperas cuando te toque contra el Brain Number One? Cambio, ok, cuando me toque el Underworld, tú te crees el jefe que me vas a contar, a mí me hablas de Johnny Beltrán, pero a ti te ganó el Inver, llegará el día en el que dejes de llorar. Sabes que te gano, bro,
así que tú estate atento. Los números 1 no lloran tras un enfrentamiento, echan el doble de horas de entrenamiento. De mi mente yo le como le detono, me voy a acabar encima de tu trono. Estos son los míos. Se ve muy rapero el evento aparte. Hijo de puta, el hip hop es de todos. Sí, el hip hop es de todos, pero rey, solo hay uno solo. Solo hay uno solo. Que se caga en mi trono cuando llego dice rey, perdón, se lo acomodo. Oh, baby. Pero está Qué bien me lo pasé ese día, yo estaba ahí sentado. Yo lo que puse esa parte porque es la mejor que tengo de esa batalla y es un deschoque. Madre mía. Cuando se presenta Dios en persona. Se presenta Dios en persona. Mucho gusto, usted es el Dios. Le digo en un segundo. Le explico que está en un sentimiento profundo. Chinga tu madre, Dios. ¿Cómo tienes al mundo? Hombre, y más ahora. ¿Ya hasta se apagó? No, ahora venía lo bueno, pero se ha quedado sin batería. Ok, pues te castigo. Ah, bueno, sí, no, el presupuesto lo habéis agotado, ¿eh? El presupuesto lo hemos agotado. Pues fíjate que se apagó después de esa rima, ¿eh? Se apagó después. No, yo, ¿sabes qué? Yo saldría corriendo ahora mismo, ¿eh? Yo creo que no tenemos mejores momentos. Esos son todos. Yo recuerdo que yo estaba eliminado ahí en el banco triste y esa batalla en directo casi me desmayo. Para mí, la mejor que tenéis es la de la Gold Level Argentina. La de la Gold Level Argentina que fue en semifinales. Estuvo guay. ¿Los dos? Sí. Sí, creo que sí. Ah, claro, sí, sí. Estuvo guay. No te acuerdas porque te peiné Sí, sí, yo sí. en la final, pero... Sí, sí, sí. Yo por eso yo no me acuerdo. Yo voy a decir una cosa. Ya se acerca el momento reto. Soy buenísimo, sabéis que os admiro profundamente. Ok. Pero estoy un poco cansado de escuchar todo el rato. Es que son los dos mejores del mundo. Son los dos mejores del mundo. Joder, asesino, chuti. Y yo, bro, soy mejor que vosotros dos. Pasa que la gente pues, no se da cuenta de eso. Pues la gente es muy tonta. La gente es muy tonta. Pero yo soy mejor que vosotros dos y hoy os lo voy a demostrar. Okay. Así que vamos a hacer un 4x4 de vosotros dos contra mí. Ok, ok. Así que me podéis apalicear a gusto. Sí, sí. Mira la cara que está poniendo como diciendo, ¿quieres que te pegue, cariño? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad te gustaba a ti esto? Entonces, el orden lo vamos a hacer así, para que yo intente responder como a los dos, ¿sabes? Hacemos tú, así. ¿Os parece bien? Ya. Un poco de piedad, por favor, os pido. Me la Das en ponen medio, un sándwichito, ¿no? el sándwichito. 3, 2, 1 y... ¿Pero qué? ¿Así? ¿De lo que sea? ¿Tirarme a mí? ¿Tirarme a mí? Vale. ¿Empieza tú, pues? No, empieza tú, que yo me repe encima. Ok, ok. Yo, empezó yo al 100%. ¿Quién es quién? Tu pregunta, ¿qué asesino te mete en el tren? Hoy, tu pelo viene de morado. Y creo que tu cerebro también. Mi cerebro también. ¿En serio? ¿Tanto nivel para esa mierda de criterio, brother? ¿En serio? Mira, como tu internacional. Parece que sí, pero está sin terminar. Yo, ¿sabes qué? Tengo el nivel. ¿Quieres que nos metamos, men? Daño, men. Él piensa, sin más daño que mi peluquero no me pueden hacer. ¿Qué ha sido tú? Yo, perdón, me he equivocado en la competición. Es que me ha llamado la atención desde luego que tenga los huevos de hablarme de peluquero. De peluquero sí, es que por todo el planeta saben que a tu peluquero nadie lo respeta porque no trae nada en la maleta y es un tonto como tú que hasta se te quemó la chaqueta. Pero eso no lo cuentes, eso son personal bars. Os lo voy a decir yo, se me ha quemado la chaqueta antes, chaval. No, eso me ha dolido de verdad, ¿ok? Y tú te cambias menos de gorra que Benji Price. Que Benji Price. Pues póntela en la cabeza que creo que te quedaría más guay. No sé. Para ser sincero, la próxima vez ves el cubo de fuego y te metes el cuerpo entero. Me muestro ahí el cuerpo entero, pero sobrevivo porque soy el rapero de fuego. Esa rima todo el mundo fliparía, ¿sabes? Y tú, con esas pintas de Celades... Ey, yo te pido, te la pido, descuido. Te lanzo flechas en febrero como Cupido. No seas entrometido, no eres el rapero de fuego. Es que en este juego tú estás ardido. No, yo no estoy ardido, porque los dos mejores del mundo son mis amigos. Y yo, como soy un buen amigo, les dejo los triunfos para ellos porque así es más divertido. Es más divertido. Sí. Ha llegado Celades. Celades. Síguete teñiendo que te vas a quedar como Rubiales. Parecen normales si no rellenan ni los puntos de los paquetes de cereales. Bueno, de los paquetes de cereales. Se preguntan quién los respeta. We got it, instrumentales, la forma silueta. Tú eres un paquete, a secas. A secas, deme, men, que te mete y te descontinúes, DVD. Ey,
Yo soy el MC, TNT y tu cabeza es como LCD. LCD, soy MC, me cortas la base para que te puedas joder. Me has regalado un peluche y la verdad que quedaba bien. No te imaginas esta noche lo que voy a hacer con él. No. Muy bien. Qué grande soy, tío, qué bueno soy. Oye, ya estamos llegando al final de esta movida, así que por partes, Sergio, gracias por estar aquí, hermano. Esta es tu casa, ya lo sabes. Es que literalmente esta es tu casa. Gracias por la visita. Qué bueno eres, tío, y qué puta rabia me das. Mau, brother, te quiero Muchas mucho. gracias, campeón. Me da mucha alegría haberte tenido aquí. A mí también, Espero, campeón. por favor, que vuelva a réplica. Espero que hayas disfrutado. Y ya como mensaje a los dos, tío, en serio, sois los dos mejores que existen en el puto planeta. Estáis hartos de escuchar esto, pero si lo digo yo, está más guapo. Sois los dos mejores del planeta y creo que toda la gente del freestyle, tanto el público como los que ejercemos de freestylers, ejercemos, creo que os debemos mucho. Y a lo mejor no os dais cuenta, pero os debemos mucho, porque nos hacéis mejores raperos a los demás. Así Gracias, que campeón. gracias por esto. Sin más, chavales, me despido de ambos. Os voy a dejar aquí en la casa del Chuti. Vientos. Y ánimo con la vida y os prometo que el año que viene os gano a los dos. O no, pero bueno, ahí nos vemos, chavales, no seáis malos. Tras esta masterclass sobre freestyle, solo nos queda dar las gracias. Es prácticamente imposible superar a estos dos titanes de la improvisación, a los cuales le debemos, tanto competidores como público, todo lo que representa la pasión por un arte que nace del corazón y nos hace libres. Ponemos fin a una temporada de altos vuelos, pero no os preocupéis, porque aún nos queda la guinda del pastel. Un evento épico en el que estoy seguro daremos el mejor nivel.